Bueno, buenas a todos, me han dejado para el final. No sé si eso es bueno o eso es malo, yo creo que ya os coge muy cansado después de toda la mañana escuchando o oyendo hablar de contratos. Pero bueno, ante todo dar las gracias a Pixelweb por haberme invitado, al despacho Ontier también, por el poder compartir con vosotros al menos 45 minutos de exposición. El planteamiento que se me hacía era de exponer las principales modificaciones que se introducían, bueno, que ya estaban introducidas por la directiva y que iban a ser traspuestas por la próxima ley de contratos, si es que tenemos próxima ley para el mes de octubre, como eran las previsiones, no sabemos si será de octubre o más tarde. Pero, por supuesto, la pretensión era muy ambiciosa. Yo no puedo exponer cuáles son las principales modificaciones, pero sí, al menos, voy a intentar la exposición dividirla como en dos partes. Una primera parte centrada sobre todo en la nueva introducción del principio de integridad en la contratación pública, el principio de transparencia y cuáles son los aspectos que a raíz de ese principio se introducen en la directiva y también se van a trasladar o se han trasladado al proyecto de ley de contrato. Veremos una segunda parte, una de las cuestiones que han salido a lo largo de la mañana, que es el tema de la división de los contratos en lote, del objeto de los contratos en lote como medidas de acceso de las pequeñas y medianas empresas a las licitaciones públicas. Y otro tema que también quiero abordar, al menos por lo menos de pasada, y exponiendo un poco la doctrina que ya hemos asentado, los tribunales de recursos contractuales, que es la nueva visión estratégica de la contratación pública con la inclusión de los aspectos sociales y medioambientales en el ámbito contractual. Y finalmente hablaré de la parte que más me gusta y que es la parte mía, que es del recurso especial en materia de contratación y los tribunales de recursos contractuales como mecanismos de control de la contratación. Hay que partir de la decisión de 24 de julio de 2016 del Consejo Europeo. Establece una serie de fórmulas o dirige al Estado español, se dirige con la finalidad de que adopte fórmulas de reducción del déficit que había en España. Dentro de esas fórmulas de reducción del déficit, el Consejo insiste en la necesidad de lograr procedimientos de contratación pública más transparentes, es decir, pone el acento en la necesidad de lograr procedimientos más transparentes y al mismo tiempo de incrementar y de reforzar los controles en la contratación pública, tanto a priori como a posteriori. Yo creo que una de las fuentes de la corrupción en España puede ser el ámbito de la contratación pública. Está valorado como que esta corrupción representa casi un 1% del Producto Interior Bruto, se ha valorado o se ha tasado en unos 120.000 millones de euros del presupuesto, por tanto, 120.000 millones a nivel europeo, lo que implica la corrupción, las malas prácticas en materia de contratación, y el Consejo ya insta a España para que adopte medidas con la finalidad de paliar y de corregir esa corrupción. Una de estas medidas es precisamente la incorporación a la nueva ley del principio de integridad. La integridad como un auténtico principio jurídico, conjunto con los principios tradicionales de la contratación pública, los principios de igualdad, los principios de libre concurrencia. Este principio de integridad que supone la necesidad de que los fondos públicos, a través de la contratación pública, llevemos a cabo una utilización eficiente de los fondos públicos, pero al mismo tiempo esta eficiencia, como luego expondré, no va a medirse solamente en términos cuantitativos económicos, sino también se logre una eficiencia desde el punto de vista social, desde el punto de vista medioambiental o desde el punto de vista de la investigación. En relación con lo que os estoy diciendo del principio de integridad, voy a ya ir defendiendo en qué aspectos concretos o preceptos concretos se traduce ese principio de integridad. Por una parte, he de decir que la mayor parte de las novedades que introduce la nueva directiva, las directivas de cuarta generación, las llamadas directivas de cuarta generación, en definitiva, vienen a recoger lo que ya había asentado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Acaba de exponer Luis el tema de los encargos. No hace sino el artículo 12 de la directiva, que recoger todo lo que ya se había asentado en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, las sentencias TECAL, todas las sentencias que en torno al tema de los encargos
había al respecto. Es verdad que luego se ha recogido en el proyecto de ley con un extenso artículo la regulación de los encargos, encargos entendidos como modos de autoorganización que tienen las administraciones públicas, y se habla de organización o de cooperación en sentido vertical y en sentido horizontal, ya lo ha puesto Luis, pero realmente esto es simplemente un traslado de lo que había sentado la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. El problema es que tenemos unas directivas que están actualmente en vigor, se aprobaron en febrero de 2014 y el plazo de transposición ya cumplió en abril de 2016. Estamos a día 22 de junio del año 2017, ha pasado ya un año con creces y no hemos traspuesto las directivas. Se abrió un procedimiento de incumplimiento a España junto con los demás países que no habían hecho esa transposición. Y por los avatares políticos de la situación política que hemos tenido en el país, la aprobación del proyecto se ha ido dilatando con el tiempo y aún no tenemos una ley en la calle. Este proyecto de ley ya recoge este principio de integridad, que yo creo que es el que inspira, y el principio de transparencia. La nueva ley, estamos ante una nueva cultura de la contratación pública. Es necesaria una nueva cultura en que logremos procedimientos mucho más ágiles, procedimientos más transparentes, procedimientos que permitan también una participación de las pequeñas y medianas empresas en el ámbito de las licitaciones públicas. Y esto lo recoge ya el proyecto de ley, la exposición de motivos, el lograr procedimientos de contratación más eficientes, más transparentes y más íntegros. Este principio de integridad, voy a ir rápido en cuanto a lo que es el principio, se recoge, como os digo, ya en el artículo primero, junto con los principios clásicos de la contratación pública que todos conocemos. Y se va a plasmar a lo largo de su articulado de la siguiente manera. En primer lugar, respecto al ámbito subjetivo, ¿qué novedades introduce? Yo creo que la novedad más importante es que ahora se incluyen los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones empresariales, dentro de lo que son el ámbito del sector público, que con la consideración de poderes adjudicadores, en la medida en que tengan financiación pública mayoritaria. Estarán sujetos a la ley de contratos, por tanto, partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales, cuando tengan financiación pública mayoritaria. Yo creo que esto es un paso desde el punto de vista subjetivo bastante importante en el ámbito. En el ámbito objetivo, ¿qué novedades tenemos? En el ámbito objetivo, como también ha dicho Luis, ahora ya se suprime el contrato de gestión de servicio público. Mi opinión, gracias a Dios, nosotros los contratos, para los tribunales de recursos contractuales ya no existían muchos contratos de gestión de servicio público, porque hacíamos una recalificación de los contratos cuando se nos interponía el recurso contra contratos de gestión de servicio público. Vosotros sabéis que los contratos de gestión de servicio público solamente eran susceptibles de recursos cuando tenían un presupuesto, unos gastos de primer establecimiento, superior a 500.000 euros y un plazo de duración superior a 5 años. Contrato de ayuda a domicilio, lo ha citado Luis, yo no iba a citarlo, contrato de ayuda a domicilio, el contrato típico, contrato de servicio, no un contrato de gestión de servicios públicos. Pero por parte de tanto de ayuntamientos, administraciones públicas, se venían calificando como contratos de gestión de servicio público, no sé si porque se facilitaba la gestión, pero desde luego a efectos de acceso a interposición de recursos planteaba su complicación. Desde el principio los tribunales de recursos contractuales, basándonos en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, hacíamos una recalificación y solamente en los supuestos en que había una auténtica transferencia de riesgo operacional se calificaban como contratos de gestión de servicio público. En la mayor parte de los supuestos no se daba esa transferencia de riesgo operacional y eran considerados por parte de los tribunales como contratos de servicio. Esto al final ha sido lo que ha recogido la Directiva 2014-23, la Directiva de Concesiones, donde ya recoge como clave del contrato de concesión de servicio, en este caso lo que estamos hablando, la transferencia de riesgo operacional, es decir, que el licitador o el adjudicatario, en este caso de la concesión, no tenga asegurado que va a recuperar las inversiones y los gastos que realiza para la prestación o las inversiones que ha llevado a cabo para poder ejecutar el objeto del contrato. En este caso, esa transferencia de riesgo operacional ha quedado muy delimitada ya en la Directiva de Concesiones, pero era lo que reiterada jurisprudencia venía indicando. Nosotros, en este ámbito, no iba a hablar de lo de gestión de servicios, pero es que me has tirado de la lengua, porque en este ámbito, concretamente en Andalucía y en otros tribunales, habíamos tenido el tema de todos los conciertos sanitarios, que es un tema muy polémico,
el tema de los conceptos sanitarios y con los servicios de hemodiálisis, ecografía, mamografía, que el Servicio Andaluz de Salud tiene concertado con centros privados. Esto se venía calificando como contrato de gestión de servicios públicos y nosotros, todos los tribunales, porque luego cuando hable de tribunales hay una coordinación constante entre todos los tribunales de recursos contractuales, habíamos mantenido que en este caso no había una transferencia de riesgo operacional, puesto que el ente que prestaba el servicio de hemodiálisis o con el que se le hacía el concierto sabía claramente qué número de pacientes le iba a remitir el hospital mensualmente, tenía una ganancia clara o un beneficio económico en relación a cada uno de los pacientes a los que le hacía la hemodiálisis o bien la ecografía, y por tanto el riesgo que asumía era mínimo, y en estos casos nosotros hacíamos la recalificación y lo considerábamos como contrato de servicio. Pero bueno, no voy a hablar a defenderme en este tema porque quiero exponeros muchas cosas, por lo menos las que pueda. Desaparece la colaboración público-privada y también la compra pública innovadora. Los contratos mixtos, ahora la directiva y también el proyecto de ley ya pone el acento que los contratos mixtos se regirá el régimen jurídico aplicable a los contratos mixtos. Habrá que atender al tipo de prestación que constituye el objeto principal del contrato. Si tenemos un contrato de instalación de ascensores y el mantenimiento de los ascensores, evidentemente el objeto principal es la ejecución de la obra, que sabéis, la instalación de ascensores es una obra, y el mantenimiento de accesorios, por tanto, se regiría por el contrato de obra y no por el contrato de servicio de mantenimiento, frente al artículo 12 del texto refundido actualmente en vigor, donde se atiende a la prestación que tuviera mayor importancia desde el punto de vista económico. Otra novedad también es la mención, y yo creo que también oportuna, de los CPV en el artículo 2, que favorece también una mejor tipificación contractual. Y luego, enlazando con la tramitación electrónica, y creo que bueno, ojalá lleguemos a implantar la tramitación de la contratación electrónica, lo que a los tribunales nos suprimiría de papel. Nosotros tenemos todo el almacén donde tenemos el registro, donde tenemos archivados los expedientes desde que se creó el Tribunal de Andalucía en 2011 hasta el año 2016, es más grande que la sede del tribunal. Es decir, es más, ahora es verdad que no tenemos una sede en sí, pero bueno, el espacio que teníamos para el archivo de los expedientes ocupa más que donde estamos los funcionarios que trabajamos en el tribunal actualmente, ¿no? Espero que desaparezca el papel y podamos lograr una tramitación, la contratación electrónica, porque lo veo fundamental, y logremos también, sobre todo, y en eso estamos trabajando, en la tramitación electrónica del recurso especial en materia de contratación, que luego la abordaremos. Bueno, pues precisamente en esta necesidad de buscar procedimientos más ágiles y a la par que transparentes, pues otra de las novedades que introduce la ley es la sustitución de la declaración responsable del artículo 146 por la utilización del modelo del documento europeo único de contratación, que sabéis que la implantación o la tramitación electrónica de este documento es obligatoria ya a partir de abril del año 2018. Respecto al control y al recurso lo voy a dejar para luego, y en tema de procedimiento hay una novedad, se introduce el procedimiento abierto con tramitación simplificada, procedimiento donde por supuesto el que exista una tramitación electrónica es esencial, porque exige que todos los licitadores tengan acceso a la documentación, a los pliegos y al expediente de contratación por vía electrónica. Es necesario que los que liciten en este procedimiento estén inscritos en el ROELECE, y es un procedimiento que se aplicará, y yo creo que va a ser el más utilizado, en los contratos de servicios y suministros no armonizados y en los contratos de obra que tengan un importe inferior a un valor estimado inferior a 2 millones de euros. Por otro lado, se suprime el procedimiento negociado por razón de la cuantía, gracias a Dios. Y respecto al procedimiento negociado, no se habla de procedimiento negociado, se recoge algo que ya reiteradamente había venido diciendo los tribunales: la licitación con negociación. En negociado hay que negociar. Hay reiteradas resoluciones de los tribunales de contratos diciendo, anulando procedimientos, adjudicaciones en procedimientos negociados porque no se ha negociado. Hay que negociar. No basta, veis la diferencia entre el procedimiento abierto y el negociado.
Es decir, en el procedimiento abierto las ofertas van cerradas en sobre, en el negociado hay que negociar la oferta. Ahora bien, la directiva ya pone el acento. Hay dos aspectos que no son negociables. Por una parte, los criterios de adjudicación y por otra parte, las condiciones mínimas que tienen que tener la oferta. Hay una sentencia, creo que del año 2009, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que venía referida a la contratación de unas carreteras en Estonia, en la que se establecía el tramo de carretera tendría 19 metros creo que era. Entonces resulta que durante la negociación de este procedimiento, una de las empresas que participan en ese procedimiento negociado oferta hacer un tramo de 17 metros, no de 19 como estaba previsto en el pliego. Con lo cual el órgano de contratación dijo, genial, si reducimos el tramo de carretera de 19 metros a 17, el ahorro es tremendo. Y cogió y se dirige a las demás empresas que habían participado en ese procedimiento negociado, ofreciéndole la posibilidad de hacer la oferta con arreglo a los 17 metros, no con los 19 que preveía el pliego. Y porque el ahorro económico era importante. Entonces, una de las empresas que no resultó adjudicataria recurrió ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal, evidentemente, anuló la adjudicación al entender que las condiciones básicas de la licitación no pueden ser objeto de negociación. Los requisitos mínimos de la oferta y, por supuesto, los criterios de adjudicación no pueden ser objeto de negociación, como no puede ser de otro modo, para asegurar el principio de igualdad y concurrencia. Se mantiene el contrato menor y sus cuantías y se introduce un nuevo procedimiento que también se ha aludido aquí esta mañana, de asociación para la innovación, con la finalidad de favorecer a las empresas más innovadoras. Y vamos a ver ahora qué medidas se adoptan respecto a las pequeñas y medianas empresas. Respecto a las pequeñas y medianas empresas, la directiva viene recogiendo el código de buenas prácticas a ver si hoy voy a poner tengo el PowerPoint también de los lotes, a ver si creo que aquí es que no sé cuál es mi pendrive. Bueno, mientras lo buscamos un poco para que lo visualizáis, pues lo tengo y yo creo que os puede ser útil. El USB, ¿verdad? Sí, mi pendrive. Vale. A ver si aquí. Vale. En cuanto la directiva viene recogiendo, como digo, el código de buenas prácticas en materia de contratación para favorecer el acceso de las pymes a la contratación pública. Y una de las claves, me voy a levantar, luego me vuelvo a sentar y así por lo menos no tengo que estar con el micrófono, porque me siento como un poco María José Santiago, pero ni canto ni bailo. Es que esto de llamarse a María José Santiago con el micrófono en Andalucía es un poco... ¿Sin micrófono me oís bien? Sí. Vale. Mira, lo de los lotes, que es un tema que me gusta y lo quiero exponer rapidito. Partíamos en la ley anterior, bueno, en el texto refundido, digo la ley anterior, el texto refundido actualmente, el artículo 86, parte del principio de la unidad del objeto, de la no división del objeto en lotes. Es decir, esto no tenía otra finalidad sino evitar el fraude. Se intentaba evitar el fraccionamiento, que se dividiera el objeto del contrato con la finalidad de reducir la cuantía, el importe de lo mismo y de esta forma eludir las normas de procedimiento y de publicidad que se aplicaba en caso de que superaran o no los umbrales comunitarios. Por ello, el artículo 86 del texto refundido parte de que los objetos del contrato es único y que solamente admite la división cuando se justifique debidamente en el expediente, cuando cada uno de los lotes sean susceptibles de utilización o aprovechamiento separado y constituyan una unidad funcional. Y así lo exija la naturaleza del contrato. Por tanto, partíamos del principio de unidad. La directiva 2014-24, en el artículo 46, los considerandos 78 y 79, ahí lo explica, que a mí los considerandos me gustan en este aspecto quizás más que el propio artículo, parte de la premisa totalmente contraria, le damos la vuelta al calcetín. Partiendo de que antes el objeto era único, ahora dice, no, usted tiene la obligación de dividir por lote. Y además tiene que obligación de dividir por lote, bien lo haga atendiendo aspectos cuantitativos o aspectos cualitativos según los gremios o las especialidades de las empresas, o bien atendiendo a una capacidad desde el punto de vista cuantitativo que tengan las pymes, las pequeñas y medianas empresas. Usted tiene la obligación de dividir el lote. Y esta obligación de dividir el lote determina que en caso de que el órgano de contratación opte, porque no, uy, yo estoy tapando esto,
Yo ahora siempre me estaba tapando. Para que no, o sea, si el órgano de contratación opta por no dividir el contrato en lotes, deberá de justificarlo y de esa forma deberá de incorporar al expediente un informe justificando por qué no decide dividir el objeto del contrato en lotes, bien porque se restrinja la competencia, bien porque sea excesivamente onerosa la ejecución del contrato o bien porque haya un riesgo a una adecuada ejecución. Por tanto, obligatorio el informe para justificar que no se divide el contrato en lote. Ya estamos teniendo muchísimos recursos, luego a ver si os pongo algunas de las resoluciones ya dictadas, donde precisamente se nos impugnan los pliegos porque el órgano de contratación no ha dividido el objeto del contrato en lote. Es verdad que ahora ya en los pliegos de la Junta se está incorporando como un anexo, como una especie de declaración, un anexo que es el informe justificando o no la división del lote. Es decir, si optáis por no dividir el lote, se rellena diciendo que no se divide por estos motivos, ¿no? Pero no solamente, ojo, la importancia que tiene en este aspecto la directiva, no solamente es la obligación de dividir el lote, sino además establece dos cuestiones más, dos posibilidades. Por una parte, el limitar la licitación a unos lotes determinados. Los pliegos de cláusulas administrativas particulares pueden limitar, si hay 8 lotes, que solamente puedan presentar ofertas a 3 de ellos. Es decir, puede limitar el número de lotes a licitar. Y lo que es más importante y a la vez más complicado, puede limitar el número de lotes a adjudicar. Si una empresa que ha licitado a los 8 lotes que tiene el pliego, su oferta resulta económicamente más ventajosa en los 8 lotes, el propio pliego puede limitar que de los 8 lotes solamente se le adjudiquen 4. Esto nos va a llevar a que en los pliegos habrá que determinar claramente cuáles son los criterios, los aspectos objetivos que nos va a permitir o que va a determinar que se adjudiquen 4 y no los 8 lotes en cuya oferta, al licitador cuya oferta era económicamente más ventajosa. Por tanto, esto sí es importante. En este tema de los lotes también se regula la oferta integradora, ya lo incorpora el artículo 99 del proyecto de ley, la oferta integradora que hasta ahora solamente se venía admitiendo en el sector de las telecomunicaciones. Ahora ya lo introduce el anteproyecto de ley, siempre y cuando se establezca claramente en el pliego de cláusulas administrativas particulares y se establezcan criterios que permitan la evaluación comparativa de la oferta integradora con respecto a la oferta realizada a cada uno de los lotes individualizados. Yo sí deciros que en esto rápido, porque todavía me queda, quiero hablaros también del recurso, el tema de los tribunales de recursos contractuales en el tema de los lotes, hasta ahora la posición que habíamos mantenido era al hilo de la directiva que está en vigor y del texto refundido que está en vigor. Es decir, el principio general es la discrecionalidad que tenía el órgano de contratación para justificar la división del objeto del contrato, el lote o no, y atendiendo al incremento de eficacia, la mayor eficiencia y coordinación en la ejecución de las prestaciones, el aprovechamiento de la economía de escala, la optimización del control en la ejecución del contrato, porque evidentemente es mucho más fácil controlar cuando tiene un único adjudicatario que no cuando tiene 8 adjudicatarios de cada uno de los lotes, etcétera. Pero esto ya está cambiando desde que están en vigor las directivas. Digo que ha cambiado desde que está en vigor las directivas y dice, bueno, María José, si nosotros has puesto, es que en el ámbito de los lotes ya ha habido informes tanto de la Junta Consultiva de Cataluña y luego también un documento de trabajo que elaboramos los tribunales de recursos contractuales indicando que en este ámbito los preceptos de la directiva eran aplicables directamente, no solo le producían el efecto directo, sino que eran aplicables directamente, puesto que eran disposiciones precisas, claras y que además nada impedía la normativa interna para que directamente se pudiera aplicar lo mismo. A mí me plantea solamente aplicar lo mismo. A mí solamente se me planteó un problema y lo sigo diciendo ahora todavía, es decir, en la nueva ley no recoge la exigencia de que los lotes constituyan una unidad funcional. No lo dice. Actualmente tenemos el texto refundido y tenemos en vigor también las directivas, aunque no traspuestas. De tal forma, ¿es obligatorio emitir el informe si no dividimos el lote? Sí. ¿Es obligatorio justificar que los lotes constituyen una unidad funcional? Sí. Tenemos el texto refundido en vigor y tenemos también la directiva. Cuando se apruebe la ley, esa justificación de la unidad funcional de los lotes
no lo recoge. Y aquí, a mi parecer, es donde está la clave de la cuestión en relación a los lotes, o por lo menos tuvimos la experiencia en el Tribunal de Andalucía en relación a todos los recursos más gordos, más importantes, sobre todo porque eran 200 millones de euros, era el suministro de medicamentos a todos los hospitales de Andalucía. El suministro de medicamentos a todos los hospitales de Andalucía, el problema precisamente era la configuración de los lotes. Hasta ahora, el Servicio Andaluz de Salud, yo no sé si aquí alguien del Servicio Andaluz de Salud, bueno, este ámbito lo conocéis. Hasta ahora el Servicio Andaluz de Salud, como sucedía en casi todas las comunidades autónomas, porque, ya os digo, este tema lo plantea todos los tribunales de contrato, a ver cómo lo veían los demás presidentes de tribunales. Y bueno, hasta ahora se sacaba, cada lote constituía un principio activo, un medicamento, es decir, sacaban 22 lotes y cada lote, pues el omeprazol, la aspirina, tal, cada lote era un principio activo. El Servicio Andaluz de Salud, con la finalidad de lograr un ahorro económico importante que se lograba, cogió y aglutinó 2 principios activos por lote, 2 o 3. Y la unidad funcional del lote la basaba en la indicación terapéutica, es decir, para el dolor de cabeza, aspirina y ibuprofeno. Y se seleccionaba dentro de cada lote aquel que fuera económicamente, el que tuviera la oferta más barata. Realmente el ahorro económico era muy importante porque seleccionaba el más barato. A mí la complicación estaba desde el punto de vista jurídico, y ahí están las resoluciones, porque era a mí jurídicamente no había ningún precedente anterior que me pudiera orientar, y al final mantuvimos que sí, que la unidad funcional por indicación terapéutica era válida para la configuración de esos lotes. Esto, por supuesto, recurrieron todos los laboratorios de toda España, Farmaindustria. Fue la época además de órgano unipersonal. El Tribunal Andaluz, hemos estado 4 años de órgano unipersonal, de 2011 a 2015. Fue una época dura, concretamente por estos recursos que también tenían su complejidad técnica, y al final el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dio la razón a la resolución del Tribunal de Andalucía en sentencia de 18 de junio de 2015, diciendo que la configuración de los lotes que había hecho el Servicio Andaluz era correcta y que la resolución del tribunal era perfecta al respecto. Bueno, era perfecta, que tampoco. Vale. Ya que me he venido arriba. Aquí no sé si quedarme de pie o me quedo sentado porque vamos. Venga, ahora voy a hablaros de la parte que a mí me gusta, que es la parte del recurso especial en materia de contratación. Y no lo voy a hablar desde mis palabras, sino voy a exponer el papel que ha supuesto el recurso especial, sobre todo la creación de los tribunales de recursos contractuales, pero voy a intentar hablar la boca de la Comisión Europea. Bueno, el 24 de enero de 2017 se emitió un informe la Comisión al Parlamento Europeo, analizando cuál había sido la ventaja o los inconvenientes de la aplicación efectiva de la Directiva de Recursos. Vosotros sabéis que la regulación de recursos especiales en materia de contratación parte de la Directiva 89/665, que posteriormente fue modificada por la Directiva 2007/66, pero en España habíamos sido reacios a la incorporación de la Directiva de recursos. De hecho, la Ley de Contratos de Administraciones Públicas no incorporaba el recurso especial en materia de contratación, porque entendía que los propios órganos de contratación, ya a través de las vías de los recursos ordinarios, recursos de reposición, recursos de alzada, pues atendían plenamente a lo que la Directiva de Recursos venía reclamando. Es consecuencia de 2 condenas a España por parte del Tribunal de Justicia, concretamente una primera sentencia, la sentencia de 15 de mayo de 2003, ya le tira un tirón de oreja a España el Tribunal diciendo, ojo, que tiene que transponer la Directiva de Recursos, sobre todo con la finalidad de extender los recursos a sociedades privadas que fueran poderes adjudicadores, y por otro lado está usted condicionando la adopción de medidas cautelares a la previa interposición del recurso. Esta fue una primera sentencia que determina que por la Ley 30/2007 de contrato del sector público ya se regule el recurso especial en el artículo 37 y en el artículo 38, pero transponiendo la Directiva
89/765 y no la directiva actual de recursos, que es la 2007/66. Esto determina una segunda sentencia, que es la sentencia de 3 de abril de 2008, en la que vuelve el Tribunal de Justicia a tirarle de la oreja a España diciendo, ojo, que tiene que transponer la directiva de recursos, tiene que establecer un plazo de espera desde que adjudica el contrato hasta que lo formaliza, con la finalidad de poder interponer el recurso en forma. Esto ya lleva a que el legislador, por la ley 34/2010, es cuando ya se modifican la ley de contrato del sector público y la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa, regulando el recurso especial en materia de contratación como lo tenemos actualmente regulado. Siendo un recurso potestativo, no un recurso preceptivo, un recurso potestativo previo al contencioso, y al mismo tiempo es un recurso en el que la interposición del mismo contra el acto de adjudicación determinaba la suspensión automática del procedimiento. Esto ha determinado que el recurso sea la vía generalizada para hacer frente a las situaciones de anormalidad en el ámbito de la contratación pública. ¿Por qué? Es un recurso ágil, un recurso el plazo medio de resolución que estamos adoptando los tribunales de recursos contractuales estamos logrando es de 23 días, desde que el recurso entre en el tribunal hasta que se dicta resolución, dependiendo del número de licitadores. A veces, si hay 100 licitadores, 80 licitadores, como no pasa en algún contrato, la tramitación es mucho más extensa a la hora en cuanto a la hora de formulación de alegaciones. Es rápido y ágil. Nosotros estamos utilizando el sistema todo por correo electrónico. No es lo más puro, esperemos que podamos implantar, y estamos en ello. Aquí hay algún representante de la Dirección General de Patrimonio y nos están ayudando. Yo creo que la idea de futuro es lograr tramitar electrónicamente el recurso. ¿Cómo lográbamos resolver el recurso en 5 días que nos marcaba la ley después del trámite de alegaciones? Nosotros utilizamos la vía del correo electrónico, nada más que comunicamos por vía de correo electrónico a todos los licitadores en el procedimiento que son los interesados, indicándoles que si aceptan el correo electrónico como medio de relación con el tribunal. Hasta ahora nunca hemos tenido problemas. Lo aceptan y una vez aceptado el trámite de alegaciones, lo hacemos por correo electrónico porque no nos cabía otra, con la finalidad de poder agilizar el procedimiento. Y luego cuando dictamos resolución, se anticipa y se notifica por correo electrónico y por correo certificado. De esa forma, los órganos de contratación, aquí muchísimos órganos de contratación, el mismo día que tenemos el pleno, que dictamos resolución y que la corregimos, lo tenéis vosotros con la finalidad, tenéis notificada la resolución. Y los licitadores tienen notificada su resolución también por vía de correo electrónico y luego por correo certificado, sobre todo a efectos de cómputo de los plazos en el contencioso. Esperemos que con la tramitación electrónica del recurso, que ya la tiene implantada el Tribunal Central, de tal forma que no admite ningún recurso que no se presente en el registro telemático, la agilización sea mayor aún. Por tanto, como digo, un recurso rápido, ágil, pero al mismo tiempo este recurso especial, la generalización va a venir determinada también porque es gratuito. No se necesita procurador, abogado sí, en algunos casos ni abogado, dependiendo de los recursos que llega al tribunal, pero ágil en la medida en que es gratuito también. Y sobre todo lo que evita las distorsiones que se producía a nivel de las resoluciones que procedían del mismo órgano de contratación. Cuando el mismo órgano de contratación el que está resolviendo el recurso entre los recursos administrativos, evidentemente el porcentaje de estimaciones de ese recurso era mínimo. Nosotros, en lo que llaman tasa de éxito en el Observatorio de Contratación Pública, Miguel Ángel Bernal, un amigo mío, incorporó ese concepto de tasa de éxito. Estamos en un 38% de estimaciones, un 38%, imaginaos que en el ámbito contencioso creo que están en el 6-7%, o sea, 38% de estimaciones de recursos. Eso viene determinado, eso es lo que asegura también la independencia del tribunal, es decir, que estamos dando la razón a los recurrentes en un 38% de las resoluciones. Esa tasa de éxito hace que se haya generalizado la utilización de recurso especial, pero al mismo tiempo la rapidez que no se lograba a través del contencioso administrativo, porque cuando obteníamos una sentencia en el procedimiento contencioso administrativo respecto a un recurso en materia de contratación, el contrato ya se había adjudicado, se había ejecutado y realmente los beneficios que había de la interposición del recurso especial en materia de contratación ya no tenían ningún sentido cuando teníamos una sentencia 2 años después.
El modelo en relación a esto que os decía, el informe de la Comisión Europea que emitió el 24 de enero de 2017, este año, analiza la eficacia de la Directiva de Recursos y la existencia de estos tribunales de recursos contractuales desde la siguiente perspectiva. En primer lugar, desde el punto de vista de la eficacia, entendiendo que desde la existencia del recurso especial y la actuación de los tribunales, los procedimientos de contratación están siendo más transparentes, están siendo más justos, más abiertos y mucho más accesibles. En segundo lugar, pone el acento en la eficiencia. Ahora hablo esta mañana, al principio de mi intervención, de la integridad y la eficiencia. Desde el punto de vista de la eficiencia, y lo cuantifica del siguiente modo, dice, de los contratos analizados a nivel europeo, que representa un valor estimado de 420.000 millones de euros, dice, la aplicación de las directivas en materia de contratación ha supuesto un ahorro de un 5%, es decir, 20.000 millones de euros, dice la Comisión, con lo cual la eficacia en términos económicos, eficiencia de estos recursos, de la aplicación de la directiva de recursos a través de estos tribunales, nos va a llevar a un ahorro mucho mayor, con lo cual, en términos de eficiencia económica, el papel del recurso especial está siendo también muy importante. Y por otro lado, y aquí ya enlazo con la última parte que quería yo exponer, ve el recurso especial en materia de contratación como un instrumento fundamental de coherencia con el resto de las políticas de la Unión Europea, porque mantiene que el establecimiento, dice la Comisión en ese informe, de un mercado único europeo parte del establecimiento de procedimientos de contratación transparentes y ágiles, y de esta forma, a la hora de establecer una serie de aspectos doctrinales por parte de todos los tribunales de recursos contractuales en aquellos contratos que superan los umbrales, es decir, que son contratos armonizados, se va a establecer una igualdad en cuanto a la contratación a nivel de todo europeo, logrando de esta forma la implantación de ese mercado único europeo. Ese informe es interesante, si tenéis posibilidad de leerlo, yo creo que es interesante en la medida en que analiza solamente hasta el año 2009 la eficiencia de la aplicación de directivas de recursos, pero esto nos debe llevar ahora a lo que decía la recomendación de la decisión del Consejo en julio de 2016, de que es necesario fortalecer los mecanismos de control a priori y posteriori en el ámbito de la contratación pública. Y en este sentido concluye el informe diciendo que es importante la coordinación entre todos los tribunales de recursos contractuales. La coordinación la hemos llevado a cabo desde el primer momento que empezamos a funcionar los tribunales, porque los contratos de basura, de recogida de residuos, los contratos de suministro de medicamentos, el servicio de hemodiálisis que se hace o que licita la Comunidad Autónoma de Andalucía es la misma de la que licita la Comunidad Autónoma de Madrid o la Comunidad Autónoma de Aragón. Los recurrentes son los mismos y los argumentos que dicen esos recursos son los mismos, por lo tanto no puede decir Aragón algo en su resolución diferente de lo que puede decir Andalucía. Y desde el primer momento, lo hablaba antes con Sagua, que ayer se me planteaba un tema de solvencia y al momento estaba poniéndole el correo tanto a Neus, a la nueva presidenta del Tribunal de Cataluña, como a Elena, la presidenta del Tribunal de Madrid, a ver si ellos habían tenido algún cambio al respecto en la doctrina que tenemos respecto a la integración de solvencia con medios externos, ¿no? Es necesaria esa coordinación. La doctrina, nuestras resoluciones somos transparentes, en un principio de manera muy artesanal a través de la base de datos del tribunal, la página del tribunal. Hay un buscador muy bueno que nos implantó la consejería, un buscador de resoluciones, y luego además publicamos anualmente la memoria donde nosotros también recogemos toda la doctrina asentada al respecto. Y entonces digo ya, porque no sé si tengo más tiempo, nada más que un poquito, no tengo más tiempo, dice Julio, pero sí voy a hablar de la parte última que me gusta y que a ti te gusta también, que es, para cerrar, y porque es importante esa coordinación, que es lo que es la nueva visión de la contratación pública desde el punto de vista estratégico. Es decir, la contratación pública utilizada como un mecanismo para implantar tanto los aspectos, o sea, para velar por los aspectos sociales y medioambientales en el ámbito de la contratación. Impregna la directiva, es verdad que hay que atemperarla a sus justos términos, pero ya el artículo 18 de la directiva indica que los poderes públicos deberán, los órganos de contratación deberán de garantizar
que en la ejecución de los contratos se cumplan con todos los aspectos sociales, criterios sociales, medioambientales, etcétera. Esto ha llevado a un revulsivo. Ahora mismo estamos en casi todas las administraciones públicas aprobando guías de contratación e incluyendo aspectos sociales y aspectos medioambientales. Y yo solamente quiero anticipar o decir desde el punto de vista jurídico, que es el papel que a mí me corresponde, y en base a dos sentencias fundamentales a nivel europeo, que es la sentencia Concordia-Busfilan y la sentencia Wistrom, en la que ponen el acento de la necesidad, y esto lo hemos reiterado en constantes resoluciones del Tribunal de Recursos Contractuales, la necesidad de que los criterios de adjudicación del contrato, en primer lugar, estén vinculados al objeto del contrato, que sean objetivos y verificables. Eso es la única manera de garantizar la libre concurrencia, la igualdad, que sean verificables objetivamente, es decir, que el órgano de contratación pueda verificarlo, pero que también el licitador sepa qué es lo que se le va a valorar de su oferta, cómo tiene que hacer su oferta y cómo se le va a valorar. Que los criterios de adjudicación estén claramente establecidos en los pliegos, esto es fundamental, y hay muchísimas resoluciones indicando y anulando pliegos porque no se establece una ponderación de los criterios de adjudicación. Hay que ponderar los criterios de adjudicación en el pliego y, en todo caso, que se trate de criterios que no supongan una discriminación para una empresa para otra. Solamente así lograremos una libre concurrencia. Evidentemente, los aspectos sociales y medioambientales no solamente tienen que introducirse, y yo creo que al contrario deben de atender más a la fase de ejecución, porque ahora ya las directivas de contratación pública, se ha adelantado aquí, ahora tenemos una visión global de la contratación en todas sus fases. Hasta ahora las directivas de contratación se quedaban en la adjudicación, ahora abarcan desde la adjudicación hasta la ejecución. Y el velar por el cumplimiento de los aspectos sociales y medioambientales en la contratación deben de hacerse sobre todo en una fase de ejecución, como condiciones de ejecución. Ver que estamos ante compra sostenible, que los mecanismos que se está asegurando el mantenimiento de un salario mínimo al trabajador, que se tuvo en cuenta a la hora de fijar el valor estimado y a la hora de hacer la adjudicación del contrato. En este tema, nosotros, por ejemplo, a la hora de fijar los valores estimados del contrato, en contratos de servicio donde el coste hora tiene una importancia, tiene radical importancia, estamos anulando pliegos porque los valores estimados están por debajo del convenio colectivo, del importe coste hora que establece el convenio colectivo. Insisto, en cuanto a la fijación del precio, ahora, en la parte más polémica es quizás como criterio de adjudicación, en el ámbito social, no en el ámbito medioambiental, pero bueno, estamos ante una nueva perspectiva de la contratación pública. Yo concordéis con eso, una nueva perspectiva, con el principio de integridad y que abarca ahora todas las fases desde las consultas preliminares, que se incorpora el tema de la regulación del conflicto de intereses, que incorpora también el proyecto de ley, o las cláusulas self-cleaning y los programas de cumplimiento, que habréis oído también, los programas compliance, en torno a las prohibiciones para contratar y la posibilidad de enervar una prohibición para contratar cuando las empresas acrediten que van a cumplir adecuadamente, cumplan con lo que deben y además que van a presentar programas de cumplimiento de futuro de la normativa contractual. Por tanto, estamos ante un nuevo ámbito, vamos a esperar a ver qué es lo que nos dice al final, el resultado final de la ley que se apruebe en octubre o noviembre. Esperemos que cuanto antes mejor para evitar todas las situaciones de inseguridad y mientras tanto pues nos corresponde a los tribunales de recursos contractuales ir asentando un poco los criterios respecto a las directivas y en lo que se avecina. Venga, gracias. Muchísimas gracias.